Hola, bienvenidos. En esta ocasión quiero hablar de un tema que siempre me ha parecido particularmente interesante, la pseudociencia. La pseudociencia es un concepto escurridizo, tan difícil de definir como la ciencia misma. Y esto parece algo obvio. Si la ciencia es un concepto que tiene muchas vertientes, que tiene muchas dificultades para ser captado en toda su plenitud, pues también la pseudociencia, ya que se define en función de lo que entenderíamos por ciencia. Si tuviésemos un concepto perfectamente claro de ciencia, seguramente podríamos establecer qué es eso que llamamos pseudociencia o falsa ciencia, embuste, mentira, que sea algo más que una simple conjetura que no ha sido demostrada, sino que en sí es algo que pues está más allá de toda demostración y que por lo tanto entra dentro de terrenos que pues ya no son los precisamente científicos. Dentro de los autores de pseudociencia que a mí me gustan más, se encuentra uno que es realmente muy interesante y para introducirlo nada mejor que un libro que habla precisamente de él, este, de Michael Gordon, Las guerras de la pseudociencia. Las guerras de la pseudociencia. Tiene este título, Las guerras de la pseudociencia, pero el subtítulo es todavía más revelador. Se subtitula Immanuel Velikovsky y el surgimiento de la marginalidad moderna. Bueno, fringe es margen. Se traduciría literalmente marginalidad, pero seguramente en español se escucharía mejor algo así como el nacimiento de la pseudociencia moderna. Las guerras de la pseudociencia, Immanuel Velikovsky y el nacimiento de la pseudociencia moderna. Una pseudociencia moderna, pues en oposición a una pseudociencia antigua. Bien, todo este libro está dedicado explícitamente a lo que podemos llamar el caso Velikovsky. Immanuel Velikovsky fue un antropólogo, psicoanalista, en particular era psicoanalista que estudió en Viena y que tenía en muy poca consideración a Freud tras descubrir o tras leer aquel libro de Freud, uno de los últimos que se tituló Moisés y la religión monoteísta, me parece que esa fue la traducción al español, Moisés y la religión monoteísta. A Velikovsky no le causó ninguna gracia este libro y dedicó una extensa obra, bueno, a tratar de refutar todo lo que nos decía Freud. La Biblia no es un cuento de hadas, la Biblia es el relato, según Velikovsky, basado en un manuscrito que él denomina el manuscrito Ipuwer, quién sabe qué sea eso, el manuscrito Ipuwer, en donde él encuentra que las plagas de Egipto sí tienen las plagas que cayeron sobre Egipto descritas en el Pentateuco, sí tienen un correlato en la realidad y que esta realidad puede ser rastreada en documentos. Entonces Velikovsky se embarca en un proyecto de largo alcance, de largo aliento, en el que va a tratar de desafiar la periodicidad del pasado, ofreciendo una nueva a partir de lo que él, bueno, a partir de su reconstrucción del proceso de la Biblia. Todo lo que en la Biblia se describe como milagros, intervenciones divinas, Velikovsky le va a dar una explicación, bueno, materialista, diríamos nosotros, en función de procesos físicos fantasiosos, dirían algunos, una metodología bastante, una metodología bastante extravagante, encontrar justificaciones de los eventos bíblicos en dos fuentes. Primero, las fuentes antiguas y la segunda fuente, pues suponer que esas fuentes antiguas lo que realmente describen es un cataclismo cósmico, que en algún momento no hubo luna, que Júpiter emergió, que Venus emergió de Júpiter y por lo tanto está caliente, que por lo tanto Júpiter está radiando. Y aquí se plantea una ilustración muy interesante de cómo algunos criterios que han mostrado o que han ofrecido ciertos filósofos de la ciencia, si bien pueden ser necesarios para definir lo que es ciencia, nunca serán suficientes, porque resulta que con esas historias que nos contó Velikovsky en sus libros,
descubrió cosas importantes, por ejemplo, que Júpiter está radiando. Velikovsky postulaba que Venus había nacido hace poco tiempo, que había nacido y había sido expulsado de Júpiter y por lo tanto predecía dos cosas. La primera, que Júpiter está radiando, y la segunda, que Venus está caliente. Resulta que así fue. De hecho, también predijo la existencia de los cinturones Van Halen, antes que Van Halen. Pero el problema con sus predicciones es que estaban basadas en una mala metodología. Las razones que ofrecía no son creíbles, aunque sus resultados sean muy verificables, no son creíbles porque no tiene buenas razones para eso que está ofreciendo. Sus explicaciones son, bueno, en realidad sí son maravillosas. Si uno lee los libros de Velikovsky, uno encuentra muchísimas cosas. Quizá el mejor de los libros sea Mundos en colisión, el mejor de los libros de Velikovsky, el que originó toda la discusión que tuvo con astrónomos. Aquí nos la describe Michael Gordon esa historia, la discusión que tuvo Velikovsky con Carl Sagan, con Cecilia Payne Gaposchnik, con astrónomos reputados que discutieron punto a punto sus teorías y que Velikovsky considera que nunca las pudieron refutar. Que de hecho él considera que él refuta la teoría de invernadero de Venus de Carl Sagan. Eso es lo que nos va a narrar aquí. Por supuesto, yo no creo en las teorías de Velikovsky. ¿Por qué? Por lo que comenté hace un momento. Las razones que nos ofrece, los motivos que nos da son muy malos, aunque sus predicciones sean correctas. Ustedes recordarán que una de las definiciones que da Lakatos para el contenido empírico de una teoría es que logre hacer predicciones nuevas. Las teorías de Velikovsky hacen predicciones nuevas y sin embargo no pueden calificar como científicas. Quiere esto decir que el criterio que ofrece Lakatos será necesario, mas no suficiente de cientificidad. Pero bueno, olvidemos por un momento la cuestión de la cientificidad y volvamos a estos maravillosos libros. ¿Por qué digo maravillosos? Hay que leerlos con escepticismo, pero con bueno, con constante sorpresa de todo lo que va argumentando Velikovsky para justificar paso a paso todos los milagros que aparecen en la Biblia, en particular en el Pentateuco. ¿Por qué se abrió el Mar Rojo? Por el paso de Marte, nos va a decir él. Pasa Marte cerca de la Tierra y genera un jalón gravitacional que produce la separación de ese océano. Eso es lo que nos va a decir en este libro, en Mundos en Colisión. Aquí hay algo también curioso. Yo tengo esta edición de Mundos en Colisión, esta edición es una edición de Macmillan, es una edición de Macmillan Company, Después ya no va a aparecer la obra de Velikovsky en la editorial Macmillan, porque una serie de científicos, de astrónomos, Harley Shapley, un astrónomo, un astrofísico, se ponía en contacto con esta editorial y la conminaba a que no publicara los libros de Velikovsky. Estaba cometiendo un crimen contra la libertad de expresión. Podemos estar en desacuerdo con las teorías de Velikovsky, pero ¿debemos censurarlas porque son pseudocientíficas? ¿O debemos permitir que todas las hipótesis, por mal hechas que estén, por pseudocientíficas que sean, pululen por ahí, sean publicadas? Bueno, si la gente quiere, eso sería uno de los logros del capitalismo. Si la gente quiere, pues que se publiquen, y si la gente quiere, pues que las lea. Y si eso hace ricos a los autores, pues bueno, ni modo. Uno de esos, digámoslo así, una de esas consecuencias inesperadas de la acción, y resulta que los vendedores de pseudociencia tienen mucho más dinero que los científicos, porque la pseudociencia es mucho más espectacular y mucho más fácil de leer. Quizá no, quizá esta última afirmación sea falsa. Si ustedes ven Mundos en Colisión, en cualquiera de las ediciones de Doubleday, aquí la tengo, la edición de Doubleday de Mundos en Colisión. Ciertamente está más bonita está más bonita, pero esta es la edición de Doubleday.
Y esta edición tiene, bueno, déjenme veo, esta es la, ¿qué edición es? Esta es la, bueno, la impresión 26, y cada una de esas impresiones tenía muchísimos ejemplares, 20,000, 30,000 ejemplares. O sea que ganó muchísimo dinero la editorial con un libro que es difícil de leer, no es fácil de leer. Es un libro lleno de citas, abundantes citas, muchísimas citas a muchísimas fuentes, en algunos casos muy difíciles de encontrar. Velikovsky trabajaba en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y tenía a su disposición 20,000 libros, 20 millones de libros para consultar. Hoy podría ser una enciclopedia. Después de Mundos en Colisión, hay varios, yo nada más tengo otros dos, que son La Tierra en Upheaval, La Tierra en Rebeldía, en Revolución, La Tierra en Levantamiento. Este es el siguiente libro. Y luego hay otro, Edades en Caos. Edades en Caos, está en 2 volúmenes, Edades en Caos. En estos volúmenes, aquí está una foto de Velikovsky. Una foto de Velikovsky, ahí la ponemos para que parezca que ya estoy editando mejor estos videos. Tenemos esta foto de Velikovsky. En estos libros, eh, La Tierra en Rebeldía o en Caos, y esta otra, Edades en Caos, nos invitan a reconsiderar la periodización que se ha hecho del pasado histórico de la humanidad. Según Velikovsky, hubo un tiempo en que no tenía este planeta una luna, porque esa luna es un fragmento de Marte que pasó cerca de la Tierra y que fue atraída ese pedazo por la gravitación. Después dirá Velikovsky que por los campos electromagnéticos, porque la gravitación no es lo suficientemente fuerte, y eso es lo que llevó a Velikovsky a la idea de que los planetas están rodeados por un campo magnético, y realmente lo están. Eso se manifiesta en los famosos cinturones de Van Halen, que hace un momento comencé. Y muchos científicos tuvieron que reconocer que Velikovsky tuvo razón en sus predicciones. Júpiter está radiando, Venus está caliente, existe un campo magnético alrededor de los planetas, y esto que hoy día son cosas muy corrientes que se enseñan en los cursos de astronomía en la época de Velikovsky, en el tiempo de Velikovsky, que es hace poco tiempo, ya que estos libros se editaron, déjenme recuerdo en qué época se editó Mundos en Colisión, aquí lo tengo, Mundos en Colisiones de 1950, Y ya, todos estos libros fueron pasando uno tras otro. Yo tengo una explicación de Velikovsky, una explicación tan fantasiosa como sus libros, pero que me parece muy curiosa, y por eso la quiero compartir con ustedes antes de concluir este video. Velikovsky logró atinar en sus predicciones, pero no tenía una metodología adecuada. No es un científico. Velikovsky es un profeta que puede ver el futuro, como Ezequiel en el Apocalipsis. Ese es el calibre de Velikovsky. Hay que equipararlo con los profetas bíblicos. Velikovsky, tras leer lo que dice lo que dice Freud en Moisés y el monoteísmo, y encontrarlo erróneo, se embarca en una cruzada por demostrar que lo que dice la Biblia es correcto y lo que dice Freud es lo incorrecto. Entonces, como hay un Dios en los cielos, vio a su hijo Velikovsky atareado en tratar de demostrar la corrección de los hechos del pasado, es decir, buscando la verdad. Y Dios se sintió complacido y dotó a su hijo Velikovsky del don de la profecía. Y Velikovsky podía prever el futuro, pero para evitar que fuese soberbio, lo hizo tener que discutir con un montón de científicos. Velikovsky tiene razón, pero tiene una mala metodología, pero eso no importa, porque él es un profeta. Es un profeta porque complace a Dios en su búsqueda. ¿A cuántos logró convencer este señor? No lo sé, no lo sé. Ojalá que no sea a tantos como él hubiera querido, pero sí a más de los que sus oponentes hubiesen esperado. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente video. No se vayan muy lejos.